¿Sabías que Santa Teresa de Ávila recibió una revelación mística sobre lo que le sucede al alma de una mujer cuando su matrimonio sigue existiendo por fuera, pero ya murió por dentro? Lo que ella vio es tan profundo que cambiará para siempre tu forma de entender tu propio sufrimiento. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y maestra de vida interior, recibió de Dios una gracia mística extraordinaria. Comprender con claridad sobrenatural lo que ocurre en el alma de una mujer cuando su matrimonio continúa existiendo en apariencia, pero ha dejado de vivir en realidad. No hablamos de separación legal ni de infidelidad visible. Hablamos de ese silencio que se instala en la casa, de esa distancia que crece sin palabras, de esa soledad compartida que nadie ve, pero que tú sientes cada día. Santa Teresa vio lo que sucede en lo más profundo del corazón femenino cuando el amor conyugal se apaga lentamente, cuando las conversaciones se reducen a lo necesario, cuando las noches transcurren en paralelo, pero sin cercanía. Y lo que ella reveló no es solo una descripción del dolor, sino también un camino de luz para quienes lo están viviendo en este momento. Si sientes que tu matrimonio respira pero ya no vive, escribe en los comentarios: Señor, ilumina mi corazón. Quédate hasta el final porque Santa Teresa vio 4 fases interiores por las que atraviesa el alma de una mujer en un matrimonio muerto, y al cierre descubrirás los 3 errores que prolongan este sufrimiento sin que lo sepas y la única salida espiritual que ella dejó para casos como el tuyo. Santa Teresa de Ávila conocía el sufrimiento humano en todas sus formas. Conocía la aridez espiritual, el abandono interior, la oscuridad del alma. Pero entre todas las revelaciones que recibió de Dios, hay una que pocas veces se menciona y que toca el corazón de miles de mujeres que viven en silencio. La revelación sobre lo que le ocurre al alma cuando el matrimonio sigue existiendo por fuera, pero ya ha muerto por dentro. No hablamos de infidelidad, no hablamos de violencia, no hablamos de separación legal ni de escándalos visibles. Hablamos de algo mucho más silencioso, mucho más doloroso, mucho más extendido de lo que cualquiera se atreve a confesar. Hablamos de ese matrimonio que respira pero no vive, de esa unión que cumple con las apariencias pero que por dentro está vacía, de esa convivencia que transcurre en paralelo, donde 2 personas comparten techo, cama, mesa, apellido, pero ya no comparten nada real. Santa Teresa vio con claridad mística lo que sucede en el alma de una mujer que vive esta realidad. Y lo que ella vio no fue simplemente tristeza, no fue solo cansancio, fue algo mucho más profundo. Fue un proceso espiritual, una transformación interior que ocurre lentamente, en etapas, sin que la mujer misma se dé cuenta de lo que está sucediendo dentro de ella. Piensa en tu propia vida, piensa en tu propia casa. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te miró a los ojos sin prisa, sin necesidad de pedirte algo, sin estar pensando en otra cosa? ¿Cuándo fue la última vez que conversaron de algo que no fuera dinero, hijos, obligaciones, problemas? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ternura real, cercanía verdadera, presencia plena? Tal vez no recuerdas la fecha exacta. Tal vez ni siquiera recuerdas cómo se sentía eso, porque ha pasado tanto tiempo que ya te acostumbraste, ya normalizaste el silencio, ya aceptaste la distancia, ya dejaste de esperar. Y ahí es donde comienza el drama espiritual que Santa Teresa identificó con tanta precisión. Porque cuando el matrimonio deja de vivir, el alma de la mujer no simplemente se entristece, no simplemente se resigna, no. El alma comienza a transformarse, comienza a endurecerse, comienza a cerrarse, comienza a apagarse. Y lo hace en fases tan sutiles, tan graduales, que cuando la mujer finalmente se da cuenta de lo que ha ocurrido, ya ha perdido algo esencial de sí misma. Santa Teresa lo vio en oración, lo vio en las almas de mujeres que acudían a ella buscando consuelo.
Lo vio en la profundidad del corazón femenino que sufre en silencio, que aguanta por costumbre, que calla por miedo, que reza sin esperanza. Y lo que ella descubrió fue esto: que el alma de una mujer en un matrimonio muerto no sufre de una sola manera. Sufre en etapas, sufre progresivamente, y cada etapa la aleja un poco más de sí misma, un poco más de Dios, un poco más de la vida que Dios quiso para ella. Tal vez en este momento estás pensando: esto es exactamente lo que me pasa. Tal vez estás sintiendo un nudo en la garganta porque alguien finalmente está nombrando lo que tú vives cada día, pero que nunca te has atrevido a decir en voz alta. Tal vez estás sintiendo alivio porque ya no estás sola en esto. O tal vez estás sintiendo miedo porque intuyes que lo que viene a continuación va a tocar algo muy profundo dentro de ti. Y tienes razón en sentir todo eso, porque Santa Teresa no solo vio el dolor, ella vio la verdad completa. Y la verdad completa incluye tanto el diagnóstico como el camino de salida. Pero antes de llegar al camino de salida, necesitas entender en qué punto estás. Necesitas reconocer qué está pasando dentro de tu alma en este preciso momento. Necesitas ponerle nombre a lo que sientes, porque solo cuando comprendes lo que te está ocurriendo, puedes comenzar a sanar. Santa Teresa decía que el autoconocimiento es el primer paso hacia Dios. Y en el caso del matrimonio muerto, el autoconocimiento es también el primer paso hacia la restauración interior, porque no puedes sanar lo que no reconoces, no puedes transformar lo que niegas, no puedes recuperar lo que crees que ya no existe. Pero lo que Santa Teresa vio es que sí existe, que aunque tu matrimonio esté muerto, tu alma no tiene por qué estarlo, que aunque la relación esté vacía, tu corazón no tiene por qué vaciarse, que aunque él ya no esté presente emocionalmente, tú puedes seguir viva espiritualmente. Y ese es el misterio que vamos a explorar juntas a lo largo de este mensaje. Porque lo que Santa Teresa reveló no es una condena, es una luz. No es un diagnóstico sin esperanza, es un mapa para encontrar el camino de regreso a ti misma, a tu dignidad, a tu paz interior, incluso si tu matrimonio nunca cambia. Pero para llegar ahí, primero necesitas ver lo que ella vio. Necesitas entender las fases por las que atraviesa el alma de una mujer cuando el amor conyugal se apaga. Necesitas reconocer en cuál de esas fases te encuentras tú en este momento. Y la primera de esas fases es tan silenciosa, tan sutil, tan engañosa, que la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que ya están dentro de ella. La primera fase que Santa Teresa identificó en el alma de una mujer cuyo matrimonio ha muerto es tan común que casi todas la viven sin darse cuenta. Es tan gradual que no tiene un momento de inicio claro. Es tan silenciosa que no duele de forma aguda, pero es devastadora. Esta primera fase se llama la aridez del corazón conyugal. No es tristeza, no es enojo, no es resentimiento. Es algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Es la ausencia de sentimiento. Es el vacío emocional. Es esa sensación de que cuando tu esposo llega a casa, ya no sientes nada. Ni alegría, ni molestia, ni expectativa, nada. Recuerdas cuando eras joven y escuchabas sus pasos en la puerta y tu corazón se aceleraba un poco. Recuerdas cuando su voz al teléfono te hacía sonreír. Recuerdas cuando sus palabras tenían peso, cuando sus opiniones te importaban, cuando su presencia llenaba el espacio. Ahora ya no. Ahora sus palabras te resbalan. Ahora su presencia es neutra. Ahora puedes estar en la misma habitación con él durante horas y sentir que estás completamente sola. Y lo peor de todo es que no te duele. Eso es lo que más asusta, que ya no duele, que ya no esperas, que ya no te importa si llega tarde, si habla poco, si te mira o no te mira, que ya te acostumbraste a vivir emocionalmente sola, aunque él esté físicamente presente. Santa Teresa vio esto con claridad. Vio cómo el corazón de una mujer se va secando lentamente, como un río que deja de recibir agua.
Al principio todavía hay humedad en la tierra, todavía hay señales de vida, pero poco a poco la sequedad avanza. Y un día te das cuenta de que ya no queda nada. Esta aridez se manifiesta en cosas pequeñas, cotidianas, casi imperceptibles. En la forma en que ya no te molestas en contarle cómo estuvo tu día porque sabes que no está realmente escuchando. En la forma en que ya no le preguntas cómo estuvo el suyo porque en el fondo no te interesa. En la forma en que las conversaciones se reducen a lo práctico. ¿Qué hay de comer? ¿Qué falta comprar? ¿A qué hora hay que salir? Ya no hablan de sueños. Ya no hablan de miedos. Ya no hablan de nada que importe realmente. Porque para hablar de lo que importa, primero tiene que haber cercanía. Y la cercanía ya no existe. Y lo más doloroso es que esta aridez no llegó de golpe. No fue el resultado de una traición. No fue el resultado de una pelea fuerte. Fue el resultado de 1000 pequeñas ausencias, de 1000 conversaciones interrumpidas, de 1000 momentos en los que necesitaste su atención y él estaba en su teléfono, de 1000 noches en las que te acostaste sintiendo que dormías sola aunque él estuviera a tu lado. Santa Teresa comprendía esto profundamente. Ella sabía lo que era la aridez espiritual, esa sensación de que Dios está lejos, de que la oración ya no tiene sentido, de que el corazón está seco. Y ella vio que en el matrimonio ocurre algo similar, que el corazón de una mujer puede secarse hacia su esposo, de la misma manera que a veces se seca hacia Dios. Lentamente, sin drama, sin escándalo, pero con consecuencias devastadoras. Porque cuando el corazón se seca, la mujer comienza a vivir en modo supervivencia. Ya no vive, sobrevive, cumple con las rutinas, cocina, limpia, organiza, trabaja, pero por dentro está apagada. Por dentro ya no hay fuego, por dentro ya no hay pasión, por dentro ya no hay vida. Y lo peor es que muchas mujeres confunden esta aridez con madurez. Piensan, ya no soy una niña, ya no necesito romanticismo, ya no necesito atención, ya no necesito sentir. Y se convencen a sí mismas de que esto es normal, de que así son los matrimonios después de tantos años, de que lo importante es la estabilidad, no el amor. Pero Santa Teresa sabía que esto no es madurez. Es muerte, es la muerte lenta del corazón, es la renuncia a vivir plenamente, es la aceptación de una vida a medias. Y lo más triste es que esta aridez no solo afecta la relación con el esposo, afecta todo, afecta la relación con los hijos, con las amigas, con la familia, afecta la relación con Dios. Porque un corazón seco no puede dar amor. Un corazón seco no puede recibir amor. Un corazón seco simplemente existe, pero no vive. Tal vez en este momento te estás viendo reflejada en cada palabra. Tal vez estás reconociendo que esto es exactamente lo que te está pasando. Que tu corazón se secó hace tiempo y ni siquiera te diste cuenta. Que dejaste de sentir y creíste que eso era fortaleza. Que aprendiste a vivir sin amor y pensaste que eso era virtud, pero no lo es. No es fortaleza, no es virtud. Es el primer síntoma de que tu alma está entrando en un proceso de deterioro espiritual que solo irá a peor si no lo atiendes. Porque Santa Teresa vio que la aridez no es el final, es apenas el comienzo. Es la primera fase de un proceso que tiene etapas más profundas, más oscuras, más dolorosas. Y si no se detiene aquí, si no se reconoce y se atiende, el alma seguirá descendiendo hacia niveles de sufrimiento que ni siquiera imaginas en este momento. Y eso es lo que veremos a continuación, porque después de la aridez viene algo peor. Viene una segunda fase que muchas mujeres están viviendo en este preciso instante, sin saber que tiene un nombre, sin saber que Santa Teresa ya la identificó hace siglos, sin saber que hay una forma de salir de ella. Cuando la aridez del corazón se instala y se normaliza, el alma de la mujer entra en una segunda fase aún más dolorosa.
Santa Teresa la identificó con precisión mística, la soledad compartida. Esta es una de las experiencias más devastadoras que puede vivir un ser humano, porque la soledad cuando estás físicamente sola es dura, pero se puede sobrellevar, se puede entender, se puede aceptar. Pero la soledad cuando estás físicamente acompañada es insoportable, es confusa, es contradictoria, es una de las formas más profundas de sufrimiento emocional que existe. Y es exactamente lo que viven miles de mujeres cada día. Estás en la misma casa, estás en la misma mesa, estás en la misma cama, pero estás completamente sola. Él está ahí, a 1 metro de distancia, pero podría estar en otro continente, porque la distancia no se mide en centímetros, se mide en cercanía emocional, y esa cercanía ya no existe. Santa Teresa vio cómo esta soledad compartida me envenena lentamente el alma, porque es una soledad que no puedes nombrar. No puedes decir que estás sola porque técnicamente no lo estás. No puedes quejarte de abandono porque él no se ha ido. No puedes pedir ayuda porque desde fuera todo parece normal. Pero por dentro te estás muriendo. Piensa en los domingos, esos domingos largos, interminables, en los que pasan horas juntos sin cruzar una sola palabra significativa. Él está viendo televisión, tú estás en el teléfono, o en la cocina, o doblando ropa, y transcurren las horas, y el silencio se hace tan denso que casi puedes tocarlo, y ninguno de los dos dice nada porque ya no saben qué decir, porque ya no hay temas de conversación, porque ya no hay interés mutuo, porque ya no hay conexión. Y lo más doloroso es que este silencio no es cómodo, no es el silencio relajado de 2 personas que se conocen tanto que no necesitan hablar. No, este es un silencio pesado, un silencio lleno de cosas no dichas, un silencio que duele, un silencio que oprime, un silencio que te recuerda constantemente que estás viviendo con un extraño. Las noches son peores, porque por la noche, cuando te acuestas a su lado, la soledad se hace más evidente. Estás a centímetros de él, pero es como si hubiera un muro invisible entre ustedes. No hay roce, no hay cercanía, no hay ternura. Cada uno se queda en su lado de la cama, en su propio mundo, en su propia soledad. Y tú te quedas despierta mirando el techo, preguntándote cómo llegaron a esto, preguntándote en qué momento se perdió todo, preguntándote si alguna vez fue diferente o si siempre fue así y tú simplemente no querías verlo. Santa Teresa comprendía este dolor profundamente. Ella experimentó la soledad espiritual en su relación con Dios durante las etapas más áridas de su vida interior. Y ella vio que en el matrimonio ocurre algo similar, que una mujer puede sentirse completamente abandonada aunque su esposo esté físicamente presente, que puede sentirse invisible aunque él la vea todos los días, que puede sentirse no amada aunque él nunca le haya dicho una palabra cruel, porque el desamor no siempre es agresivo, a veces es simplemente ausente, a veces es simplemente indiferente, a veces es simplemente frío, y esa frialdad duele más que cualquier palabra hiriente, porque al menos la palabra hiriente te confirma que todavía le importas lo suficiente como para molestarse. Pero la indiferencia te dice que ya ni siquiera eso, que ya no hay nada, que ya no existes para él de ninguna manera significativa. Las comidas son otro recordatorio constante de esta soledad. Te sientas frente a él 3 veces al día y comes en silencio, o con la televisión de fondo para llenar el vacío, o haciendo comentarios superficiales sobre el clima, las noticias, cualquier cosa que no requiera conexión real. Ya no preguntas cómo estuvo su día, porque sabes que te dará una respuesta genérica. Ya no compartes cómo estuvo el tuyo, porque sabes que no está realmente interesado. Ya no intentas iniciar conversaciones profundas porque sabes que terminarán en monosílabos o en cambios de tema. Y así transcurren los días, y las semanas, y los meses, y los años.
en una soledad compartida que nadie ve, pero que tú sientes con cada fibra de tu ser. Santa Teresa vio que esta fase es especialmente peligrosa, porque es aquí donde muchas mujeres comienzan a buscar conexión en otros lugares, no necesariamente en otra relación, pero sí en otras cosas, en el trabajo, en los nietos, en las amigas, en la comida, en las compras, en cualquier cosa que llene, aunque sea temporalmente, ese vacío insoportable. Y no es que estas cosas sean malas en sí mismas, pero cuando se usan para tapar un vacío que debería ser atendido, se convierten en parches que solo posponen el dolor sin sanarlo. Porque el problema de fondo sigue ahí. El matrimonio sigue muerto. La soledad sigue presente. Y el alma sigue descendiendo hacia niveles más profundos de deterioro espiritual. Y aquí es donde muchas mujeres cometen un error fatal. Un error que Santa Teresa vio repetirse una y otra vez. Un error que transforma la soledad compartida en algo aún más peligroso, la resignación falsa. Porque cuando la soledad se vuelve insoportable, la mente busca formas de sobrellevarla. Y una de esas formas es convencerse a sí misma de que esto está bien, de que así debe ser, de que esto es lo que Dios quiere, de que el sufrimiento en silencio es virtud, de que aguantar sin quejarse es santidad. Y esa resignación que parece tan piadosa, tan humilde, tan virtuosa, es en realidad una de las trampas más peligrosas en las que puede caer el alma de una mujer. Porque no es verdadera aceptación, es renuncia disfrazada de fe, es muerte espiritual disfrazada de santidad. Y eso es exactamente lo que veremos en el siguiente nivel de este descenso del alma. Hay un momento en la vida de una mujer atrapada en un matrimonio muerto en el que algo dentro de ella cambia. Ya no lucha, ya no espera, ya no sufre de forma aguda, simplemente acepta. Y esa aceptación parece paz, parece madurez espiritual, parece virtud. Pero Santa Teresa vio la verdad detrás de esa aparente paz. Y lo que ella vio fue devastador. No es paz, es resignación falsa. Es la tercera fase del deterioro del alma. Y es la más silenciosa, la más engañosa, la que más pasa desapercibida, porque se disfraza de santidad. Esta fase es peligrosa precisamente porque parece virtuosa. La mujer ya no se queja, ya no llora, ya no pide, ya aprendió a vivir sin amor, ya aprendió a funcionar sin cercanía, ya aprendió a existir en piloto automático, cumpliendo con todas sus obligaciones pero sin sentir nada real. Y cuando alguien le pregunta cómo está su matrimonio, ella responde con una sonrisa. Bien. Tranquilo, ya sabes, después de tantos años las cosas se calman y desde fuera parece que finalmente encontró la paz, pero por dentro está muerta. Santa Teresa conocía bien la diferencia entre la verdadera aceptación y la resignación falsa. La verdadera aceptación viene de Dios, viene de haber entregado el sufrimiento en oración, de haber encontrado sentido redentor en la cruz, de haber recibido consuelo divino que transforma el dolor en ofrenda consciente. Pero la resignación falsa no viene de Dios, viene del cansancio, viene de la desesperanza, viene de haber intentado tanto que finalmente el alma se rinde, y esa rendición no es santa. Es simplemente la muerte del deseo, la muerte de la esperanza, la muerte de la vida interior. Esta mujer ya no dice, Señor, transforma mi matrimonio. Ahora dice, Señor, ayúdame a aguantar. Ya no pide restauración, pide anestesia emocional. Ya no busca que las cosas cambien. Busca no sentir tanto dolor. Ya no espera vida. Espera simplemente llegar al final sin derrumbarse. Y la gente a su alrededor la admira. Dicen, qué mujer tan fuerte, qué mujer tan paciente, ¡qué mujer tan santa! Pero Santa Teresa sabía que esa fortaleza no es fortaleza, es endurecimiento. Esa paciencia no es paciencia, es indiferencia. Esa santidad no es santidad, es supervivencia emocional.
porque la verdadera santidad no apaga el corazón. La verdadera santidad lo transforma. La verdadera santidad no mata el deseo de amor, lo eleva. La verdadera santidad no enseña a no sentir. Enseña a sentir con Dios, a ofrecer el sufrimiento con sentido, a mantener el corazón vivo incluso en medio del dolor. Pero esta mujer ya no tiene el corazón vivo. Su corazón está congelado y ella lo confunde con paz porque finalmente dejó de doler. Pero dejó de doler porque dejó de sentir. Y dejar de sentir no es victoria espiritual, es amputación emocional. Las frases que esta mujer se repite a sí misma revelan la trampa en la que ha caído. Ya no soy una niña que necesita atención. Ya no necesito romanticismo. Lo importante es la estabilidad. Dios me está enseñando a morir a mí misma. Esta es mi cruz y debo cargarla. El matrimonio no es para ser feliz, es para santificarse. Y todas estas frases suenan piadosas, suenan maduras, suenan correctas. Pero Santa Teresa sabía que esconden una mentira profunda, la mentira de que Dios quiere que vivas sin amor, sin cercanía, sin dignidad emocional. La mentira de que aguantar un matrimonio muerto es la voluntad de Dios. La mentira de que tu sufrimiento no tiene solución y por lo tanto debes simplemente aceptarlo pasivamente. Pero Dios nunca pide resignación pasiva. Dios pide entrega activa. Dios nunca pide que apagues tu corazón. Dios pide que lo ofrezcas. Dios nunca pide que renuncies a la vida. Dios pide que la vivas plenamente incluso en medio de la cruz. Y hay una diferencia enorme entre vivir plenamente en medio de la cruz y simplemente sobrevivir arrastrándote bajo su peso sin sentido ni esperanza. Esta mujer ya no reza pidiendo milagros. Reza pidiendo fuerza para aguantar un día más. Ya no abre su corazón a Dios. Le presenta un informe de actividades cumplidas. Ya no tiene conversaciones íntimas con el Señor. Tiene monólogos de supervivencia. Y poco a poco, sin darse cuenta, su vida espiritual también se va apagando. Porque un corazón resignado no puede amar a Dios plenamente. Un corazón endurecido no puede recibir consuelo divino. Un corazón muerto no puede experimentar la ternura del Padre. Santa Teresa vio esto con claridad. Vio cómo la resignación falsa no solo mata el matrimonio, mata todo. Mata la relación con los hijos porque ya no hay capacidad de cercanía genuina. Mata la relación con las amigas porque ya no hay vulnerabilidad real. Mata la relación con Dios porque ya no hay apertura del corazón. Y lo más triste es que esta mujer cree sinceramente que está haciendo lo correcto. Cree que está siendo virtuosa. Cree que está cumpliendo con la voluntad de Dios. Cree que su sufrimiento silencioso tiene valor redentor. Pero Santa Teresa sabía la verdad. El sufrimiento solo tiene valor redentor cuando se ofrece con amor, con conciencia, con libertad interior. Cuando se ofrece desde un corazón vivo, no desde un corazón muerto. Cuando se ofrece como acto de fe, no como acto de desesperanza disfrazada de fe. Y detrás de esta resignación falsa, Santa Teresa identificó algo aún más profundo. Algo que la mayoría de las mujeres en esta situación ni siquiera se atreven a reconocer ante sí mismas. Algo que mantiene esta resignación en su lugar. Algo que impide que busquen ayuda, que pidan cambio, que se atrevan a soñar con algo diferente. Y ese algo es el miedo. Un miedo profundo, paralizante, secreto. Un miedo que ni siquiera se confiesan en oración porque les avergüenza admitir que lo tienen. Un miedo que controla cada decisión, cada silencio, cada día de su vida. Y ese miedo es lo que veremos a continuación. Detrás de cada mujer que se ha resignado a vivir en un matrimonio muerto, Santa Teresa identificó algo que raramente se menciona, pero que es absolutamente central: el miedo. No cualquier miedo. Un miedo específico, profundo, paralizante. El miedo a la soledad real. Porque hay una diferencia enorme entre la soledad compartida y la soledad real.
En la soledad compartida, al menos hay alguien en la casa. Al menos hay una presencia física. Al menos hay la apariencia de normalidad. Pero la soledad real es otra cosa. Es despertar en una casa vacía. Es comer sola todos los días. Es enfermarte sin nadie que te cuide. Es envejecer sin compañía. Y ese miedo es aterrador. Santa Teresa vio cómo este miedo mantiene atrapadas a miles de mujeres en matrimonios muertos. No se quedan porque amen a su esposo. Se quedan porque tienen terror de quedarse solas. No aguantan porque tengan esperanza de que las cosas mejoren. Aguantan porque tienen pánico de enfrentar la vida sin esa presencia física que, aunque vacía, al menos está ahí. Y este miedo tiene múltiples capas. Está el miedo económico. ¿Cómo voy a mantenerme sola? Está el miedo social. ¿Qué van a decir los demás? Está el miedo familiar. ¿Qué van a pensar mis hijos? Está el miedo religioso. ¿Estoy fallando en mi compromiso con Dios? Pero debajo de todos estos miedos hay uno más profundo, más visceral, más paralizante. El miedo a no ser suficiente por ti misma. El miedo a descubrir que sin él, sin ese matrimonio, sin esa estructura, eres nadie. El miedo a enfrentarte a tu propia soledad interior. El miedo a descubrir que has vivido tanto tiempo en función de otro que ya no sabes quién eres tú. El miedo a la libertad que al mismo tiempo deseas y te aterra. Y entonces te quedas. Te quedas en ese matrimonio que ya no tiene vida. Te quedas en esa casa que se siente como una tumba. Te quedas en esa rutina que te está matando lentamente, no porque quieras, sino porque el miedo es más fuerte que el dolor. Santa Teresa comprendía este miedo profundamente. Ella misma tuvo que enfrentar sus propios miedos cuando decidió reformar el Carmelo. Tuvo que enfrentar el miedo a la oposición, el miedo al fracaso, el miedo a quedarse sola en su convicción. Y ella sabía que el miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en prisión, porque eso es lo que está pasando en tu alma en este momento si te identificas con esto que estoy diciendo. El miedo te tiene prisionera. El miedo está tomando todas tus decisiones. El miedo está determinando cómo vives, qué callas, qué aguantas, qué aceptas. Piensa en todas las veces que has querido hablar con él de lo que realmente sientes, pero te has callado por miedo. Miedo a su reacción. Miedo a que se enoje, miedo a que se vaya, miedo a perder esa poca estabilidad que todavía tienes. Piensa en todas las veces que has querido pedir ayuda, pero no lo has hecho por miedo. Miedo a que te juzguen, miedo a que te digan que estás exagerando, miedo a que te aconsejen que aguantes más, miedo a admitir en voz alta que tu matrimonio es un fracaso. Piensa en todas las veces que has querido soñar con algo diferente, con una vida con paz real, con cercanía verdadera, con amor genuino. Pero has cerrado ese pensamiento inmediatamente por miedo. Miedo a estar pecando, miedo a estar siendo egoísta, miedo a estar fallando en tu vocación. Y el miedo más profundo de todos, el miedo a quedarte sola en la vejez. Porque cuando eres joven, la idea de estar sola no es tan aterradora. Pero cuando ya pasaste de los 55 años, cuando ya ves el futuro acercándose, cuando ya piensas en quién va a cuidarte cuando estés enferma, cuando ya te imaginas muriendo sola en una cama de hospital, ese miedo se vuelve visceral. Y entonces te dices a ti misma, es mejor esto que tener que nada. Es mejor vivir con alguien que me ignora que vivir completamente sola. Es mejor aguantar este vacío que enfrentar el vacío total. Pero Santa Teresa sabía algo que tú necesitas escuchar en este momento. Ese miedo es una mentira. No es una mentira que lo sientas. Eso es real. Pero es una mentira que estar sola sea peor que estar muriendo emocionalmente en un matrimonio vacío. Es una mentira que Dios te esté pidiendo que sacrifiques tu dignidad, tu paz interior, tu vida emocional por mantener una apariencia de matrimonio. Porque Dios nunca pide sacrificios que destruyen.
Dios pide sacrificios que transforman. Dios nunca pide que entregues tu alma. Dios pide que entregues tu ego. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Tu ego puede y debe morir, pero tu alma no. Tu alma debe vivir, tu alma debe respirar, tu alma debe tener luz, debe tener esperanza, debe tener dignidad. Y el miedo te está haciendo creer que si te atreves a pedir más, si te atreves a soñar con algo mejor, si te atreves a considerar que tal vez Dios tiene algo diferente para ti, estás siendo egoísta. Estás siendo infiel a tu vocación. Estás siendo mala esposa. Pero Santa Teresa sabía que no es así. Ella sabía que una mujer que ha perdido su dignidad interior, que ha apagado su corazón, que vive en modo supervivencia, no le sirve a nadie. No le sirve a su esposo. No le sirve a sus hijos. No le sirve a Dios. Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes amar desde un corazón muerto. No puedes bendecir desde un alma vacía. Y aquí viene algo que pocas mujeres se atreven a admitir. Muchas veces, el miedo a quedarse sola está acompañado de otro miedo aún más secreto. El miedo a descubrir que en realidad serías más feliz sola. El miedo a darte cuenta de que has sacrificado años de tu vida por mantener algo que nunca te dio lo que realmente necesitabas. Y ese miedo es tan aterrador que prefieres no pensarlo. Prefieres seguir convenciéndote de que estás haciendo lo correcto. Prefieres seguir diciéndote que Dios quiere que aguantes. Prefieres seguir creyendo que tu resignación es virtud. Pero Santa Teresa vio que todos estos miedos, todas estas capas de terror, todas estas justificaciones espirituales, no existen aisladas, existen entrelazadas y se refuerzan mutuamente y crean un sistema completo de sufrimiento del cual es casi imposible salir. Porque cuando la aridez del corazón se combina con la soledad compartida, y eso se combina con la resignación falsa, y eso se combina con el miedo paralizante, lo que resulta es un purgatorio terrenal. Un estado del alma que Santa Teresa identificó con precisión dolorosa. Un estado que tiene un nombre específico, un estado que necesitas conocer para poder salir de él, y ese estado es lo que veremos a continuación. Cuando las 4 fases que hemos visto hasta ahora se entrelazan en el alma de una mujer, cuando la aridez del corazón se combina con la soledad compartida, cuando la resignación falsa se alimenta del miedo paralizante, Santa Teresa vio que se crea algo terrible. Un estado espiritual que ella conocía bien por su propia experiencia mística, pero que en el contexto del matrimonio toma una forma particularmente devastadora. Ella lo llamó el purgatorio del matrimonio. No usó esas palabras exactas, pero describió un estado del alma que corresponde perfectamente a esa realidad. Un estado donde el sufrimiento no purifica, porque no hay esperanza de transformación. Un estado donde el dolor no redime porque no se ofrece con libertad interior. Un estado donde la mujer simplemente sobrevive día tras día en un limbo emocional y espiritual que no es vida pero tampoco es muerte. El purgatorio, como lo enseña la Iglesia, es un estado de purificación. Es doloroso, pero tiene sentido. Es temporal, no eterno. Y sobre todo tiene un final claro, la unión con Dios. Pero el purgatorio del matrimonio no tiene estas características. Es un dolor que no purifica. Es un sufrimiento que no termina. Es una espera sin esperanza de recompensa. Santa Teresa comprendió esto porque ella misma experimentó años de aridez espiritual en los que sentía que Dios la había abandonado, en los que su oración parecía no llegar a ningún lado, en los que su alma vagaba en una oscuridad que no tenía salida visible. Pero ella también sabía que su sufrimiento espiritual tenía un propósito, tenía un sentido, y finalmente tuvo una resolución gloriosa. El problema con el purgatorio del matrimonio es que no tiene ese propósito claro, no tiene ese sentido evidente, y no tiene esa promesa de resolución,
es simplemente dolor sostenido en el tiempo. Es simplemente vacío que se prolonga indefinidamente. Es simplemente muerte emocional que se extiende año tras año hasta que finalmente se convierte en tu nueva normalidad. Y lo más devastador es cómo estas 4 fases se refuerzan mutuamente en un ciclo que parece imposible de romper. La aridez del corazón lleva a la soledad compartida. La soledad compartida lleva a la resignación falsa. La resignación falsa está sostenida por el miedo. Y el miedo aumenta la aridez porque te impide buscar vida, te impide buscar cambio, te impide buscar ayuda. Y así te quedas atrapada en ese ciclo, año tras año, década tras década, viviendo pero no viviendo, casada pero sola, cumpliendo con todas las apariencias externas mientras por dentro estás completamente vacía. Santa Teresa vio que muchas mujeres viven en este estado durante 20, 30, 40 años. Y cuando finalmente llegan al final de su vida, se dan cuenta de que perdieron décadas enteras viviendo a medias. Se dan cuenta de que sacrificaron su paz interior, su alegría, su vida emocional por mantener algo que nunca fue realmente un matrimonio. Y lo más triste es que muchas de estas mujeres nunca se atreven a admitir esto ni siquiera ante sí mismas, porque admitirlo sería demasiado doloroso. Sería aceptar que tomaron decisiones equivocadas. Sería reconocer que aguantaron por miedo más que por amor. Sería enfrentar la realidad de que pudieron haber vivido de manera diferente, pero eligieron no hacerlo. Pero Santa Teresa no quería que las mujeres llegaran al final de su vida con ese remordimiento. Por eso ella fue tan clara en identificar estas fases del alma. Por eso ella fue tan directa en señalar los errores que las mujeres cometen cuando están atrapadas en este purgatorio matrimonial. Por eso ella ofreció un camino de salida que no todas las mujeres conocen, pero que todas necesitan escuchar. Porque ver las 4 fases por separado está bien. Entenderlas individualmente es útil. Pero verlas como un sistema completo, como un ciclo interconectado, es lo que realmente te permite comprender en qué punto estás tú en este momento. Es lo que te permite identificar cuál de estas fases estás viviendo con más intensidad. Es lo que te permite empezar a buscar la salida correcta para tu situación específica. Tal vez estás en la primera fase, donde tu corazón apenas está empezando a secarse. Tal vez estás en la segunda fase, donde la soledad compartida ya es tu realidad diaria. Tal vez estás en la tercera fase, donde ya te resignaste y crees que eso es virtud. O tal vez estás en la cuarta fase, donde el miedo te tiene completamente paralizada. O tal vez, y esto es lo más probable si has llegado hasta este punto del video, estás viviendo las 4 fases simultáneamente. Estás en ese purgatorio matrimonial del que Santa Teresa habló. Estás en ese estado del alma donde todas estas realidades se entrelazan y se refuerzan mutuamente, creando una prisión emocional y espiritual de la cual no ves salida. Pero aquí viene algo crucial que Santa Teresa quería que entendieras. El hecho de que estés en este estado no significa que tengas que quedarte en él. El hecho de que hayas vivido así durante años no significa que debas vivir así el resto de tu vida. El hecho de que hasta ahora no hayas encontrado la salida no significa que la salida no existe, porque Santa Teresa no solo identificó el problema, ella también identificó los errores que mantienen a las mujeres atrapadas en este problema. Y más importante aún, ella ofreció soluciones, ofreció prácticas espirituales específicas, ofreció perspectivas que transforman, ofreció caminos de salida que respetan tanto la realidad del matrimonio como la dignidad del alma. Pero antes de llegar a las soluciones, necesitas conocer los errores, porque no puedes corregir lo que no reconoces. No puedes evitar lo que no identificas. No puedes salir de una trampa cuya existencia no conoces. Y el primer error que Santa Teresa identificó es uno que probablemente estás cometiendo en este momento sin darte cuenta. Un error que parece piadoso, un error que parece correcto,
Un error que parece la respuesta obvia cuando estás sufriendo en tu matrimonio, pero es un error que solo prolonga tu sufrimiento, y ese error es lo que veremos a continuación. Santa Teresa identificó 3 errores fundamentales que cometen las mujeres cuando están atrapadas en un matrimonio muerto. Errores que no solo no solucionan el problema, sino que lo agravan. Errores que parecen piadosos, pero que en realidad están basados en una comprensión equivocada de la oración, del matrimonio y de la voluntad de Dios. El primer error es el más común, el más comprensible, el más humano y precisamente por eso el más peligroso. Es rezar esperando que Él cambie. Cuando una mujer entra en la aridez del corazón conyugal, cuando comienza a sentir la soledad compartida, su primera reacción es orar. Y eso está bien, eso es correcto, eso es lo que debería hacer. Pero el problema no está en que ore, el problema está en cómo ora, en qué pide, en qué espera de su oración. Porque la mayoría de las mujeres en esta situación oran así: Señor, cambia a mi esposo, haz que me preste atención, haz que me hable con cariño, haz que vuelva a ser el hombre del que me enamoré. Haz que se dé cuenta de lo que me está haciendo sufrir. Y repiten esta oración, día tras día, mes tras mes, año tras año. Rezan rosarios pidiendo este cambio. Hacen novenas suplicando esta transformación. Asisten a misas con esta intención. Y esperan, y esperan, y esperan, y Él no cambia. Pasan los años y Él sigue siendo el mismo. Sigue distante, sigue frío, sigue ausente emocionalmente, sigue viviendo su vida en paralelo a la tuya sin ninguna conexión real. Y tú sigues rezando, y sigues esperando, y sigues creyendo que si oras con suficiente fe, si eres suficientemente constante, si aguantas suficientemente tiempo, Dios finalmente va a responder tu oración y va a cambiar a tu esposo. Pero Santa Teresa sabía algo que estas mujeres no saben. Esa no es la oración correcta, no porque sea mala, no porque sea egoísta, no porque Dios no pueda cambiar a tu esposo, sino porque está enfocada en el lugar equivocado. Porque cuando oras para que otro cambie, estás poniendo tu paz, tu esperanza, tu vida emocional en manos de alguien sobre quien no tienes ningún control. Estás haciendo que tu bienestar espiritual dependa de las decisiones de otro. Estás convirtiendo tu relación con Dios en una espera perpetua de que algo externo a ti se transforme. Y mientras esperas, tu alma se va secando. Mientras esperas, tu corazón se va endureciendo. Mientras esperas, tu vida se va consumiendo en una expectativa que nunca se cumple. Santa Teresa vio esto en incontables mujeres. Mujeres que dedicaron décadas enteras a rezar para que sus esposos cambiaran. Mujeres que pusieron toda su esperanza en una transformación que nunca llegó. Mujeres que al final de su vida se dieron cuenta de que perdieron años preciosos esperando que otro hiciera lo que solo ellas podían hacer por sí mismas. Porque el problema fundamental con este tipo de oración es que está basada en una premisa equivocada. La premisa de que tu paz depende de Él. La premisa de que tu vida interior está condicionada por su comportamiento. La premisa de que no puedes estar bien a menos que Él esté bien contigo. Y esa premisa es falsa, es completamente falsa. Y mientras la mantengas, estarás atrapada en ese ciclo de espera perpetua que nunca se resuelve. Piensa en todas las horas que has pasado de rodillas pidiendo que Él cambie. Piensa en todas las lágrimas que has derramado suplicando que Él se dé cuenta de tu sufrimiento. Piensa en todas las veces que has sentido esperanza porque tuvo un gesto amable, solo para sentir decepción cuando volvió a su patrón habitual de frialdad. Y ahora pregúntate, ¿en algún momento durante todos esos años de oración has pedido que Dios te cambie a ti? ¿Has pedido que transforme tu corazón? ¿Has pedido que te dé paz interior independientemente de lo que Él haga o deje de hacer? ¿Has pedido que te enseñe a vivir con dignidad incluso si Él nunca cambia? Probablemente no. Porque cuando estás sufriendo, cuando estás desesperada por cambiar tu situación,
lo último que se te ocurre es pedirle a Dios que te cambie a ti. Tú no eres el problema. Él es el problema. Él es el que necesita cambiar. Él es el que está destruyendo el matrimonio. Y técnicamente tienes razón. Probablemente él sí tiene gran parte de la responsabilidad en el estado de tu matrimonio. Probablemente él sí necesita cambiar muchas cosas. Probablemente él sí está contribuyendo significativamente a tu sufrimiento. Pero aquí está la verdad que Santa Teresa comprendió profundamente. Aunque él tenga toda la responsabilidad en el estado de tu matrimonio, tú tienes toda la responsabilidad en el estado de tu alma. Aunque él sea el causante de tu dolor externo, solo tú puedes determinar si ese dolor va a destruirte interiormente o va a transformarte. Y mientras sigas poniendo tu esperanza en que él cambie, mientras sigas condicionando tu paz a sus acciones, mientras sigas esperando que Dios te dé la vida que deseas, cambiando a tu esposo, tu alma seguirá atrapada en ese purgatorio matrimonial del que hemos hablado. Porque la verdadera oración en esta situación no es, Señor, cámbialo a él. La verdadera oración es, Señor, cámbiame a mí. Dame sabiduría para discernir qué debo hacer. Dame fuerza para tomar las decisiones que debo tomar. Dame paz que no dependa de él. Dame claridad para ver cuál es tu voluntad para mi vida en esta situación específica. Y esta oración es mucho más difícil, porque esta oración requiere que sueltes el control. Requiere que dejes de esperar que algo externo te salve. Requiere que aceptes tu responsabilidad en tu propia vida interior. Requiere que estés dispuesta a cambiar tú, a crecer tú, a transformarte tú, aunque él nunca lo haga. Pero este primer error, por más grave que sea, no es el único. Santa Teresa identificó un segundo error que es igual de común y tal vez aún más peligroso. Un error que se disfraza de virtud. Un error que la Iglesia a veces refuerza sin querer. Un error que mantiene a miles de mujeres atrapadas en situaciones que están destruyendo su alma. Y ese error es confundir el aguante con la santidad. Es creer que quedarte en un matrimonio muerto es lo que Dios quiere simplemente porque es lo más difícil. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación. El segundo error que Santa Teresa identificó es más sutil que el primero. Es más socialmente aceptado. Es más religiosamente reforzado. Y precisamente por eso es más difícil de reconocer y más difícil de corregir. Este error es confundir el aguante con la santidad. Es creer que permanecer en un matrimonio muerto es virtud simplemente porque es difícil. Es pensar que mientras más sufres en silencio, más santa eres. Es asumir que Dios está complacido con tu sacrificio simplemente porque estás sacrificando. Y este error es particularmente peligroso para las mujeres católicas porque durante siglos la Iglesia ha enseñado el valor del sufrimiento, el valor del sacrificio, el valor de la cruz. Y todo eso es correcto, todo eso es verdad, pero se vuelve una trampa mortal cuando se aplica mal, porque no todo sufrimiento es redentor, no todo sacrificio es santo, no toda cruz es la que Dios quiere que cargues. Santa Teresa lo sabía. Ella sabía que hay una diferencia abismal entre el sufrimiento que te transforma y el sufrimiento que simplemente te destruye. Hay una diferencia entre la cruz que te lleva a la resurrección y el peso que simplemente te aplasta sin sentido. Y el problema es que muchas mujeres han aprendido a aguantar, no a amar, no a perdonar, no a transformar, simplemente a aguantar, a resistir, a sobrevivir, y creen que eso es lo que Dios les está pidiendo. Permíteme preguntarte algo con total honestidad. ¿Por qué sigues en tu matrimonio? Piensa en esa pregunta. Respóndela con sinceridad absoluta, no con las respuestas que le darías a tu párroco o a tus amigas. Respóndela ante Dios. ¿Sigues en tu matrimonio porque amas a tu esposo? ¿O sigues porque te acostumbraste? ¿Sigues porque hay esperanza real de restauración? ¿O sigues porque tienes miedo de las alternativas?
¿Sigues porque Dios te lo está pidiendo claramente? ¿O sigues porque no sabes qué más hacer? Santa Teresa insistía en la importancia de la verdad ante Dios, la verdad ante uno mismo, porque no puedes vivir en la voluntad de Dios si primero no eres brutalmente honesta sobre tu realidad actual. Y la realidad para muchas mujeres es esta: no están en su matrimonio por amor, están por costumbre, por inercia, por miedo, por conveniencia, por las apariencias, por los hijos que ya son adultos, por la presión social, por no saber cómo sería su vida si se atrevieran a salir. Y lo más triste es que envuelven todo esto en lenguaje religioso para no tener que enfrentar la verdad. Dicen, estoy cargando mi cruz, pero en realidad están simplemente aguantando por miedo. Dicen, Dios me está enseñando a morir a mí misma, pero en realidad están muriendo lentamente sin ningún propósito redentor. Dicen, el matrimonio es un sacramento indisoluble, pero lo usan como excusa para no tomar decisiones difíciles que tal vez Dios sí les está pidiendo que tomen. Porque aquí está algo que pocas personas te van a decir, pero que necesitas escuchar. Dios nunca te pide que mueras espiritualmente. Nunca te pide que apagues tu corazón. Nunca te pide que renuncies a tu dignidad. Nunca te pide que vivas en un estado de muerte emocional permanente. Sí te puede pedir sacrificio. Sí te puede pedir que cargues cruces. Sí te puede pedir que perdones lo imperdonable, pero siempre, siempre con el propósito de transformación, con el propósito de resurrección, con el propósito de vida más abundante en el futuro. Pero el aguante por aguantar no tiene ese propósito. El aguante por costumbre no tiene ese sentido. El aguante por miedo no tiene esa promesa. Piensa en todas las rutinas que ejecutas día tras día en tu matrimonio. Cocinar, limpiar, lavar su ropa, dormir en la misma cama aunque no haya ninguna cercanía. Sentarte a su lado en la iglesia aunque no haya ninguna comunión espiritual real entre ustedes. Presentarse juntos ante la familia aunque todos sepan que su matrimonio está muerto. Y pregúntate, ¿estás haciendo esto por amor o simplemente por costumbre? ¿Hay intención real de amor detrás de estos actos? ¿O simplemente los haces porque siempre los has hecho y no sabes qué pasaría si dejaras de hacerlos? Santa Teresa era implacable con la mediocridad espiritual. Ella no toleraba las vidas a medias. Ella no aceptaba el «así estoy bien» cuando claramente no estabas bien. Ella exigía autenticidad, exigía verdad, exigía que las personas enfrentaran su realidad con honestidad brutal. Y si ella estuviera aquí, en este momento hablando contigo, te diría, deja de mentirte. Deja de disfrazar tu miedo como virtud. Deja de llamar santidad a lo que simplemente es supervivencia emocional. Deja de creer que Dios está complacido con tu sufrimiento pasivo cuando lo que realmente quiere es tu vida activa, tu corazón ardiente, tu alma despierta. Porque hay una diferencia enorme entre permanecer en un matrimonio difícil, con esperanza, con amor activo, con intención de restauración, y simplemente quedarte porque no tienes el valor de hacer otra cosa. Y muchas mujeres están en la segunda categoría, pero se convencen a sí mismas de que están en la primera. Se dicen, estoy siendo fiel a mi vocación matrimonial, pero en realidad están siendo cobardes ante las decisiones que Dios tal vez les está pidiendo que tomen. Y no estoy diciendo que todas deben separarse, no estoy diciendo que todos los matrimonios difíciles deben terminar. Lo que estoy diciendo es que necesitas ser honesta sobre por qué te quedas. Necesitas enfrentar la verdad de tus motivaciones. Necesitas dejar de usar el lenguaje religioso para evitar las preguntas difíciles que Dios te está haciendo. Porque aguantar por costumbre no es virtud. Permanecer por inercia no es santidad. Sobrevivir por miedo no es la voluntad de Dios. Y mientras sigas en este error, mientras sigas confundiendo el aguante con el amor, mientras sigas creyendo que tu sufrimiento pasivo tiene valor simplemente porque es sufrimiento,
Tu alma seguirá muriendo lentamente, sin ningún propósito redentor. Pero este segundo error, tan grave como es, todavía no es el más peligroso. Santa Teresa identificó un tercer error que es el más letal de todos. Un error que, una vez que se instala en el alma, hace casi imposible la salida. Un error que apaga la última luz de esperanza que podría salvarte. Y ese error final es lo que veremos a continuación. El tercer error que Santa Teresa identificó es el más devastador de todos. Es el error que sella la prisión, el error que cierra todas las puertas, el error que apaga la última luz. Y es este: creer que ya no hay esperanza. Esta es la fase final del descenso del alma. Cuando una mujer ha rezado durante años pidiendo que su esposo cambie y no ha cambiado. Cuando ha aguantado por costumbre disfrazándolo de virtud hasta que ya ni siquiera puede fingir que hay virtud en ello. Cuando todos los intentos han fallado, cuando todas las oraciones parecen no haber sido escuchadas, cuando todos los sacrificios parecen no haber servido de nada. Entonces llega este momento terrible en el que algo dentro de ella se apaga definitivamente. Y es el momento en el que piensa: ya es demasiado tarde, ya nada puede cambiar, ya no hay solución, ya no hay salida. Esto es lo que será por el resto de mi vida. Y esa desesperanza no llega con drama, no llega con gritos ni con lágrimas, llega silenciosamente, llega como una conclusión fría y lógica, llega como una aceptación final que parece realismo, pero que en realidad es la muerte de la fe. Santa Teresa conocía bien esta oscuridad. Ella la experimentó en su propia vida espiritual durante los años que ella llamó su vida tibia. Años en los que sentía que Dios no la escuchaba, en los que sus oraciones parecían no llegar a ningún lado, en los que la esperanza de una vida mística profunda parecía una ilusión de juventud que debía abandonar. Pero Santa Teresa también sabía algo crucial: la desesperanza nunca es de Dios, nunca. La desesperanza siempre es del enemigo, siempre es una mentira, siempre es el último intento de mantenerte atrapada, cuando en realidad estás más cerca de la liberación de lo que imaginas. Porque aquí está la verdad que necesitas escuchar. El hecho de que tu matrimonio esté muerto no significa que tu vida deba estar muerta. El hecho de que él no haya cambiado no significa que tú no puedas cambiar. El hecho de que la situación externa no haya mejorado no significa que tu realidad interior no pueda transformarse completamente. Pero cuando estás en la desesperanza, no puedes ver esto. Solo puedes ver el vacío. Solo puedes ver los años perdidos. Solo puedes ver el futuro extendiéndose ante ti como una repetición interminable de lo mismo. Y entonces empiezas a decirte cosas terribles. Cosas como: ya soy muy vieja para cambiar. Ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Ya perdí demasiados años como para recuperar lo que pude haber sido. Ya no tengo energía para intentar algo diferente. Dios no me está escuchando. Tal vez nunca me escuchó. Y cada una de estas frases es una mentira sofisticada, una mentira que suena razonable, una mentira que parece realismo, pero una mentira al fin, porque nunca es demasiado tarde para que Dios transforme tu vida. Nunca eres muy vieja para comenzar algo nuevo. Nunca has perdido tanto que no puedas recuperar lo esencial. Nunca estás tan cansada que la gracia de Dios no pueda renovarte. Y Dios siempre, siempre te está escuchando. El problema no es que Dios no te escuche. El problema es que tal vez no te está dando lo que le pides, porque lo que le pides no es lo que realmente necesitas. Tal vez has estado pidiendo que Él cambie cuando lo que necesitas es cambiar tú. Tal vez has estado pidiendo que tu matrimonio se restaure, cuando lo que necesitas es que tu alma se restaure. Tal vez has estado pidiendo paz externa, cuando lo que necesitas es paz interior. Santa Teresa pasó por esto. Ella pasó años pidiendo experiencias místicas elevadas, visiones extraordinarias, cercanía sensible con Dios, y Dios no se las daba.
y ella interpretaba ese silencio como abandono, como castigo, como señal de que Dios no la amaba. Pero después comprendió que Dios estaba haciendo algo mucho más profundo en ella. Estaba purificando su motivación, estaba transformando su corazón, estaba preparándola para las gracias extraordinarias que efectivamente llegarían, pero solo después de que ella estuviera lista para recibirlas sin ego, sin orgullo espiritual, sin apego a los consuelos. Y lo mismo puede estar pasando contigo. Tal vez Dios no ha cambiado tu situación externa porque primero necesita cambiar tu realidad de interior. Tal vez no ha restaurado tu matrimonio porque primero necesita restaurar tu alma. Tal vez no te ha dado la paz que buscas en las circunstancias porque primero necesitas encontrar la paz que no depende de las circunstancias. Pero si estás en la desesperanza, no puedes ver esto. Solo puedes ver el vacío. Y ese vacío te paraliza, te impide buscar ayuda, te impide intentar cosas nuevas, te impide siquiera imaginar que podría haber algo diferente para ti. Y entonces caes en un fatalismo terrible. Un fatalismo que dice, así será por el resto de mi vida, mejor acostumbrarme, mejor dejar de esperar, mejor dejar de soñar, mejor simplemente existir hasta que todo termine. Y Santa Teresa vio que este fatalismo es el enemigo más peligroso de todos, más peligroso que la aridez del corazón, más peligroso que la soledad compartida, más peligroso que la resignación falsa, más peligroso incluso que el miedo paralizante, porque mientras hay miedo, todavía hay algo que deseas. Mientras hay resignación, todavía hay algo que duele. Pero cuando llega la desesperanza total, ya no deseas nada, ya no duele nada, ya no esperas nada, y un alma que no espera nada está clínicamente muerta espiritualmente. Pero aquí está la promesa extraordinaria que Santa Teresa dejó para las mujeres en esta situación, la promesa que ha sostenido este video completo, la promesa que necesitas escuchar más que cualquier otra cosa en este momento. Santa Teresa dijo que incluso en la oscuridad más profunda, incluso en la desesperanza más absoluta, incluso en el momento en que sientes que ya todo está perdido, Dios está más cerca de lo que imaginas. Que precisamente en ese momento de máxima oscuridad es cuando Dios está preparando la luz más extraordinaria. Pero para que esa luz llegue, necesitas hacer algo que muy pocas mujeres se atreven a hacer. Algo que requiere más valor que todo lo que has hecho hasta ahora. Algo que va en contra de todo lo que te han enseñado. Algo que puede parecer egoísta, pero que en realidad es el acto de fe más profundo que puedes tener. Y eso es exactamente lo que Santa Teresa pide a las mujeres de matrimonios muertos. Es su petición final. Es su instrucción más importante. Es el camino de salida que ella vio con claridad mística. Y eso es lo que veremos a continuación. Después de haber visto las 4 fases del deterioro del alma, después de haber identificado los 3 errores fatales que mantienen a las mujeres atrapadas en el purgatorio matrimonial, llegamos finalmente a lo que Santa Teresa realmente quiere que escuches, a lo que ella pide, a lo que ella suplica, a lo que ella ruega que hagas si te encuentras en esta situación. Y su petición es esta: deja de orar para que Él cambie. Deja de aguantar por costumbre. Deja de creer que ya no hay esperanza. Y empieza a orar la oración más importante de tu vida. La oración que puede salvarte. La oración que puede transformarlo todo. Esta oración es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No ¿qué quieres que Él haga? No, ¿cómo puedo hacer que esto funcione? No, ¿cómo puedo aguantar un día más? Sino simplemente, ¿qué quieres que yo haga? Y esta pregunta lo cambia todo, porque esta pregunta devuelve tu poder. Esta pregunta reconoce que aunque no puedes controlar a tu esposo, sí puedes controlar tu respuesta. Esta pregunta acepta que aunque no puedes cambiar tu situación externa inmediatamente, sí puedes cambiar tu postura interior ahora mismo. Santa Teresa insistía en que la oración verdadera
no es la que le dice a Dios qué hacer. La oración verdadera es la que le pregunta a Dios qué quiere Él que hagamos nosotros. Y en el caso de un matrimonio muerto, esta distinción es absolutamente crucial. Porque cuando oras, Señor, cambia a mi esposo, estás poniendo la responsabilidad de tu vida en manos de otro. Pero cuando oras, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estás asumiendo tu responsabilidad, estás reconociendo tu libertad, estás aceptando tu dignidad como hija de Dios que tiene voz, que tiene voluntad, que tiene el derecho y el deber de tomar decisiones sobre su propia vida. Y aquí viene algo que tal vez te sorprenda. Santa Teresa no te va a decir qué hacer, porque lo que Dios quiere para ti es específico para tu situación, es único para tu contexto, es personal para tu llamado particular. Tal vez Dios te está pidiendo que permanezcas en tu matrimonio, pero con una postura interior completamente diferente, con límites claros, con dignidad restaurada, con paz que no depende de lo que Él haga o deje de hacer. Tal vez Dios te está pidiendo que busques ayuda profesional, que vayas a terapia, que hablen con un consejero matrimonial, que dejes de guardar el problema en secreto y que finalmente seas honesta con alguien sobre lo que realmente está pasando. Tal vez Dios te está pidiendo que tengas una conversación difícil con tu esposo, que finalmente le digas la verdad sobre cómo te sientes, que dejes de fingir que todo está bien, que pongas sobre la mesa la realidad de que su matrimonio está muerto y que necesitan decidir juntos si van a intentar resucitarlo o van a reconocer honestamente que ya terminó. Tal vez Dios te está pidiendo que consideres la separación, no como fracaso, no como pecado, sino como reconocimiento honesto de que este matrimonio no está dando vida a ninguno de los dos, que permanecer en él está destruyendo tu alma y que Dios, que te ama infinitamente, no quiere que vivas el resto de tu vida en muerte emocional y espiritual. Y sé que esta última posibilidad te asusta. Sé que va en contra de todo lo que te han enseñado. Sé que sientes culpa solo de pensarlo. Pero necesitas escuchar esto. Hay situaciones en las que la separación no es el fracaso del matrimonio. La separación es simplemente el reconocimiento honesto de que el matrimonio ya fracasó hace años y que continuar fingiendo que existe cuando no existe es más deshonesto que aceptar la verdad. La Iglesia permite la separación en casos graves. No permite el divorcio sacramental, pero sí permite que los esposos vivan separados cuando la convivencia se ha vuelto intolerable o dañina. Y un matrimonio que te está destruyendo espiritualmente, que te está matando emocionalmente, que te está apagando como persona, puede perfectamente entrar en esa categoría. Pero esto solo tú lo puedes discernir. Solo tú conoces los detalles de tu situación. Solo tú sabes qué has intentado, qué ha fallado, qué sigue siendo posible, qué definitivamente ya no lo es. Y por eso Santa Teresa no te da una respuesta cerrada, te da un camino de discernimiento. Te pide que ores no para cambiar a otro, sino para que Dios ilumine tu corazón sobre lo que Él quiere que tú hagas. Y aquí viene algo fundamental. Este discernimiento no lo puedes hacer sola. Necesitas acompañamiento, necesitas hablar con un sacerdote que entienda estas complejidades. No con cualquier sacerdote que te va a dar respuestas genéricas, sino con uno que te va a escuchar de verdad, que va a entender tu situación específica, que va a ayudarte a discernir qué es realmente lo que Dios te está pidiendo. Necesitas también posiblemente la ayuda de un terapeuta profesional, porque estas situaciones tienen componentes psicológicos complejos, tienen heridas emocionales profundas y necesitas sanación no solo espiritual, sino también emocional, y necesitas la comunidad. Necesitas dejar de cargar esto sola. Necesitas amigas que te sostengan. Necesitas familia que te apoye. Necesitas dejar de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Porque Santa Teresa sabía que el camino de salida del purgatorio matrimonial no es un camino que se recorre en soledad. Es un camino que requiere gracia de Dios, pero también requiere ayuda humana. Requiere sabiduría espiritual, pero también requiere inteligencia práctica.
requiere fe, pero también requiere valor. Y ese valor que necesitas no es el valor de aguantar un día más. Es el valor de finalmente tomar decisiones. Es el valor de dejar de ser pasiva ante tu propia vida. Es el valor de asumir tu responsabilidad en la construcción o reconstrucción de tu paz interior. Porque Santa Teresa vio que las mujeres más santas no son las que más aguantan. Las mujeres más santas son las que viven con más verdad, las que tienen el valor de enfrentar su realidad, las que tienen la humildad de pedir ayuda, las que tienen la fe de creer que Dios puede sacarlas de cualquier oscuridad si ellas dan el primer paso. Y ese primer paso es la oración de discernimiento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después de esa oración viene la escucha. Y después de la escucha viene la decisión. Y después de la decisión viene la acción. Y después de la acción viene la transformación. No necesariamente la transformación de tu matrimonio, pero definitivamente la transformación de tu alma. Y esa es la promesa de Santa Teresa, que si tienes el valor de hacer lo que Dios te está pidiendo, aunque sea lo más difícil que hayas hecho en tu vida, Él te va a dar una paz que trasciende todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Y esa paz es lo que Santa Teresa te promete. Esa paz es lo que ella experimentó. Esa paz es lo que ella quiere que tú también experimentes. Pero para llegar a esa paz, primero necesitas dar el paso de dejar de ser víctima pasiva de tu situación, el paso de asumir tu dignidad como hija de Dios, el paso de creer que mereces vida abundante, no solo supervivencia emocional. Y ese paso empieza ahora, con esa oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hemos recorrido juntas un camino doloroso pero necesario. Hemos visto lo que Santa Teresa de Ávila reveló sobre el alma de una mujer cuando su matrimonio muere en vida. Hemos identificado las 4 fases del deterioro espiritual: la aridez del corazón, la soledad compartida, la resignación falsa y el miedo paralizante. Hemos reconocido los 3 errores que prolongan el sufrimiento: orar esperando que Él cambie, aguantar por costumbre disfrazándolo de virtud y creer que ya no hay esperanza. Pero sobre todo, hemos escuchado la petición de Santa Teresa, esa petición que puede transformarlo todo si tienes el valor de escucharla. Esa oración que cambia tu postura interior aunque tu situación externa no cambie inmediatamente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta devuelve tu dignidad. Esta pregunta reconoce que eres hija de Dios con voz propia, con voluntad propia, con el derecho y el deber de tomar decisiones sobre tu propia vida. Esta pregunta acepta que aunque no puedes controlar a tu esposo, sí puedes controlar tu respuesta, que aunque no puedes cambiar el pasado, sí puedes cambiar tu futuro. Y lo que Santa Teresa te promete es esto: si tienes el valor de hacer lo que Dios te está pidiendo, Él te dará una paz que trasciende todo entendimiento, una paz que no depende de que tu matrimonio se restaure, una paz que permanece incluso si las circunstancias no cambian, una paz que viene de vivir en la verdad, de caminar con dignidad, de confiar en que Dios tiene un plan para ti que incluye vida abundante, no solo supervivencia emocional. No te prometo que será fácil. No te prometo que no habrá dolor. No te prometo que todo se resolverá rápidamente. Pero sí te prometo que si das el primer paso, si haces esa oración con honestidad, si te abres al discernimiento real de lo que Dios quiere para ti, tu alma comenzará a sanar, tu corazón comenzará a despertar, tu vida comenzará a transformarse, porque no viniste a este mundo para simplemente sobrevivir. Viniste para vivir, viniste para amar, viniste para experimentar la plenitud que Dios diseñó para ti. Y si tu matrimonio te está impidiendo vivir esa plenitud, entonces necesitas discernir con ayuda espiritual qué es lo que Dios realmente te está pidiendo que hagas. Si este mensaje tocó tu corazón,
Si reconociste tu historia en estas palabras, no lo guardes en silencio. Compártelo con otras mujeres que necesitan escucharlo. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas de Santa Teresa que pueden transformar tu vida. Y en el próximo video descubrirás qué hacer cuando sientes que tus oraciones ya no son escuchadas. Otra revelación poderosa de Santa Teresa que cambiará tu forma de relacionarte con Dios. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti. Que la Virgen María te sostenga. Que Dios te dé la luz, el valor y la paz que necesitas para dar el siguiente paso en tu camino.